historia del reino Astur, porque lo que queremos es conocer la historia desde que nace el reino con Pelayo en el 722 hasta que el reino se va a León en el 910. Y este es el primer encuentro de ahora está solucionado. Este es el primer encuentro del año 2025, que deseo a todos, deseamos desde la asociación un feliz año, y sin más, porque no queremos perder tiempo, paso la palabra a otro miembro de la asociación, que además de ser doctor en medicina, es un experto en la historia del Reino Astur y que nos va a presentar a nuestro ponente. Avelino, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias de nuevo a todos vosotros por estar aquí. Este es el cuarto encuentro ya que hacemos. Pienso que es sigue siendo una de las mejores tareas que estamos impulsando desde la Asociación de Amigos del Reino de Asturias, y tenemos la inmensa suerte hoy pues, de contar con otro de los más eminentes investigadores con los que contamos, que se dedica fundamentalmente... ¿Se oye? No. No se oye. Vamos a ver. ¿Hay alguna? A ver, ¿se me oye ahora? ¿Nada? Ahora, ¿este es el que soy yo? Sí. No. ¿Se oye ahora? ¿Tampoco? ¿Se oye? ¿Se oye algo? ¿Ahora? Si no, los cambiamos, ¿eh? Vale, ¿se me oye? Bueno, estaba diciendo que muchas gracias también por estar aquí, y que este es el cuarto encuentro que realizamos. Pienso que es una de las actividades más importantes que está impulsando la Asociación de Amigos del Reino de Asturias. Contamos hoy de nuevo con una de las figuras, uno de los investigadores más importantes con los que contamos, que se dedica prácticamente, si no, yo creo que es su principal objeto de estudio, pues el objeto de nuestro interés, que es el Reino de Asturias, ¿no? Y es un chico joven, evidentemente, que vemos aquí a mi izquierda, pero increíblemente tiene ya un bagaje de publicaciones realmente memorable. Tampoco vamos a extendernos, porque como con los anteriores ponentes, pues nos ocuparía todo el día y parte del siguiente, ¿no? Pero sí me gustaría destacar dos cosas. Lo primero, yo me fijo mucho cuando voy leyendo a uno de estos grandes investigadores que dedican tantísimo tiempo al estudio, es pues, cómo se origina esa vocación, ¿no? Eso intento fijarme en la medida de mis posibilidades, y veo que es una persona que ha realizado su tesis doctoral muy brillante, con premio extraordinario, sobre justamente la Alcoz y la Puebla del Naviario. A mí me llamó bastante la atención, porque bueno, esta es una de mis ojitos, ¿no? Y esa zona me parece digna de poner siempre en primera línea, ¿no? Que yo sepa, pues no era algo que se conocía mucho, ¿no? Y que dedicó un esfuerzo notable al hacerlo, por lo menos por la calificación que obtiene. Y posteriormente vemos que ha realizado un estudio bastante confluyendo siempre sobre dos objetivos, si no me equivoco. Uno es la ideología del Reino de Asturias a través de las crónicas. Yo creo que es un hombre que ha realizado mucho esfuerzo en conocer el corazón, el intríngulis de las crónicas, que son realmente el punto clave de esta gran incógnita que es el Reino de Asturias. Y por otro lado, pues un poco lo que estamos hoy aquí, que es, y por lo que estamos todos muy intrigados, y yo particularmente estoy intrigadísimo a ver qué nos dicen, sobre el apartado de las tumbas reales, el fenómeno de la memoria dinástica. Él publicó un artículo en 2017, la construcción de una memoria de linaje regio, la noción del panteón dinástico de la dinastía astur-leonesa, que ya nos ponen antecedentes de que hoy nos va a contar cosas muy interesantes, ¿no? Y desde luego yo creo que casi todos le conocemos, entre otras, sobre todo, por el magnífico volumen que tiene dedicado a las reinas de la monarquía asturiana, que aunque, bueno, es un tema, bueno, muy de actualidad, el tema de dedicarse específicamente el tema del sexo femenino, pero realmente yo por lo menos lo utilizo
arqueología y sobre lo que es y lo que no es, lo que es seguro, lo que es dudoso y lo que es legendario, pues realmente es memorable el trabajo que tiene ahí, ¿no? Y no voy más porque estoy deseando escuchar, Álvaro, escucharte a ver qué nos cuentas de este otro enigma grande y además nos tiene muy preocupados, que es el tema de las tumbas reales. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Cualquiera habla ahora, porque la presentación no, si todo es un rato, pero no es así. De eminente he investigado nada, simplemente soy un, bueno, como decía, fue mi maestro Ignacio de la Peña, yo creo que me apropio de sus palabras, pero yo soy un tío con suerte, simplemente lo decía del mismo, y yo también de mí mismo en este caso, porque en el fondo tengo la suerte de profesionalizar, de haber profesionalizado mi vocación. Yo me quería dedicar a, pues claro, a mí me gustaba esto, de la Edad Media y en el Reino de Asturias en particular, con esos escarceos, otras líneas de investigación vinculadas a otras cuestiones, que al final son también medievalismo en Asturias, pero no directamente vinculados al Reino de Asturias. Y bueno, tuve suerte y aunque suene muy crematístico, algún loco me paga por ello, entonces más suerte no puedo tener. Verdaderamente lo que acaba de describir es una carrera normal y sobre todo de gusto y de ganas por saber más, en este caso de este capítulo tan nuestro. Así que bueno, agradezco por supuesto a la Asociación de Amigos del Renato que haya querido contar conmigo para estar esta tarde y sobre todo a todos ustedes por estar en esta sala que ni el tiempo apetecía ni el tema lo inclinaba a ello. Vamos, mejor que estar perdiendo el tiempo aquí esta tarde hablando de reyes muertos hace 1200 años, pues quizá estaba uno en casa con un caldín, que tampoco es mala cosa. Entonces bueno, ya que están aquí intentaré no defraudar esa intención. Si pudiese ser un poco más alto, por favor, es que se oye fatal. No se oye, intentaré proyectar un poco más, pero a ver. Bueno, pues nada, simplemente estaba agradeciendo la invitación y espero cumplir con esa... ¿Se oye? ¿Se oye atrás? ¿No se oye mal? ¿Podríamos subir un poco el volumen? No hay megafonía. A ver, es que se oye muy bien. Vamos a hacer una cosa. Bueno, decía, a ver si ahora ¿Se oye? un poco mejor. Perfecto. ¿Se oye? Pues, como adelantaba Benito, este aspecto, este tema concreto de Asturias, pues hombre, no se me ocurre un lugar mejor. Antes lo estaba midiendo realmente para dar la cifra, estamos a menos de 100 metros de eso que ven en la fotografía, precisamente, que es ese, bueno, o lo que queda de ese panteón regio de Santa María del Rey Castro, que llamamos, que fue un poco el principal panteón, el único panteón, ahora hablaremos de ello, del Reino de Asturias, entendido de una manera dinástica o de linaje, porque puedes verlo en el título y voy a intentar presentar lo que supone de innovador el panteón del Rey Castro en la historia europea medieval, de algún modo, por supuesto también dentro del Reino de Asturias, como no podía ser de otra manera, una innovación por suponer la conjunción de esos dos elementos que ven en el título, linaje y sepelio, de algún modo familia y enterramiento, porque enterramientos hay muchos, los reyes siempre se habían enterrado, no es algo evidentemente extraordinario, más o menos lujosa o grandiosamente, pero la marca de originalidad que va a tener este panteón, que nos puede ayudar, es que une, con una intencionalidad política muy importante, a ese servicio del trono, evidentemente, de la legitimación del trono, no solo la monumentalidad de una tumba, que ya digo que era algo más propio de cualquier tipo de poderoso desde el principio de los tiempos, pensemos desde un enterramiento neolítico, un dolmen, un gran complejo, o grandes enterramientos de la antigüedad, a la persona, o sea, para monumentalizar a la persona. Sin embargo, aquí, por una necesidad realmente del momento,
se va a vincular a esa idea de linaje, de familia. Y es que la familia y el Reino de Asturias, de algún modo, están muy unidos. De hecho, la historia del Reino de Asturias, o lo que solemos conocer como historia del Reino de Asturias, de algún modo en el cartel, el rolaje ese que hay ahí, simplemente está marcado lo mismo, lo entendemos muchas veces como la historia de una familia. O sea, la historia del Reino de Asturias, por supuesto, es un territorio, una sociedad, pero los principales protagonistas, si se puede llamar así, son los miembros de una familia quizá con dos ramas, la que podemos llamar la rama pelagiana y la rama cántabra, por un poco los orígenes que se atribuyen a cada rama, que confluyen, que se mezclan, que se llevan bien y mal como todas las familias. Tenemos ejemplos de todo tipo dentro de estos individuos. Todos los reyes de la monarquía asturiana forman parte de un mismo tronco familiar con diferentes ramas. Pero, y a la vez, por lo menos cuando llegamos a conocer el Reino de Asturias, cuando se escribe esas crónicas, nos lo suelen presentar como incluso una sucesión paterno-filial. Se discute mucho, desde hace muchas décadas los historiadores discuten por el sistema sucesorio del Reino de Asturias, que es una monarquía electiva, que es una monarquía hereditaria, que es una mezcla a medio camino entre las dos realidades, pero es verdad que si uno coge los textos de las crónicas, que en el fondo siguen siendo la principal fuente para conocerlo, la familia está en todo caso mencionada. Los parentescos familiares están como identificación de todos los personajes, por lo menos de los personajes de lo que llamaríamos la familia real. Todos los reyes, todos los protagonistas, todos los que tienen un capítulo en las crónicas, son parientes de alguien. De hecho, los que no son parientes, los que simplemente se menciona el nombre, son alguien que es de fuera, ya sea porque puedan ser, por ejemplo, califas o emires cordobeses, porque puedan ser rebeldes, condes rebeldes que se levantan, o condes fieles, me da lo mismo. Hablemos de Uda, hablemos de conde Froila, hablemos de cualquiera de ellos. Los que no tienen parentesco son personajes secundarios. Los protagonistas siempre son hijo de, mujer de, yerno, etc. Sí, simplemente muchos parentescos. Traigo aquí algunos ejemplos, la mayoría de la rotense, pues, de cómo nos presenta siempre a los personajes. Alfonso I, hijo de Pedro de Cantabria, duque, y de linaje regio, que es como lo llama la rotense, Alfonso I, Fabila, hijo de Pelayo, que lo sucedió a este en el trono, o por ejemplo cuando habla de Alfonso, cuando habla de Fruela, que lo llama hijo de Alfonso, y a la vez Abimarano lo llama su hermano, por ejemplo, por meter diferentes parentescos. O tal vez uno de los más complejos parentescos, ¿no? el de Aurelio, que como aparece de la nada en el relato, dice que después de Fruela reinó su primo Aurelio, que era hijo de Fruela, el hermano de Alfonso el Mayor, es decir, de Alfonso I. ¿Para qué digo esto? Para que veamos que evidentemente la familia, el concepto familiar, el parentesco, es algo que está en el relato histórico del Reino de Asturias, por lo menos que conservamos en las crónicas. Y aquí viene lo curioso, porque está desde el principio o no. Es decir, las crónicas del Reino de Asturias son algo que se escribe al final del partido, prácticamente. Si me permiten el símil futbolístico, en el minuto 90, falta la prórroga, el reinado de Alfonso III, porque se escriben en torno al 880, hay mucha discusión en torno a las fechas, pero es el reflejo del final de la historia, de cómo se cuenta la historia desde Pelayo, pero recontándola 200 o 150 años después de que ocurra el principio. Con lo cual, ¿la familia aparece mencionada? Sí, pero vemos rasgos, vemos menciones a la familia en los primeros testimonios del Reino de Asturias, es decir, sabemos que para la última época del Reino de Asturias la familia sí tiene peso. ¿Lo tiene en la primera época? Pues bueno, yendo un poco a los primeros testimonios, incluso las crónicas, nos mienten desde el principio montando una falsa historia sobre el Reino de Toledo. Incluso la propia idea original que tienen las crónicas es presentarnos, sabemos que es una obsesión de ellos,
presentarnos a los protagonistas del Reino de Asturias, a Pelayo o al duque Pedro de Cantabria y sus descendientes, como descendientes de los reyes visigodos, preferiblemente de los reyes buenos, Sigisvinto, Recesvinto, incluso Leovigildo y Recaredo. Claro, porque hay unos malos que concretamente son los vitizanos. Es toda una historia fantástica en el sentido de que está inventada o interpreta los hechos según su perspectiva, buscando un culpable que explique la ruina del reino visigodo. Y la ruina se va a contar en clave familiar. O sea, la ruina del reino visigodo es un síntoma de una estirpe regia podrida, que viene de un extranjero como es Ardabasto, que consigue emparentar con una sobrina del rey Sigisvinto, que es de los buenos. Pero claro, tienen un hijo que por lo pronto es un traidor, un golpista, según lo que cuentan las crónicas asturianas, digo, un golpista que se rebela contra Bamba y usurpa el trono, que a su vez tiene una hija que, aunque se casa con otro rey pretendidamente bueno, acaba repudiada, con lo cual Vitiza se convierte en el bisnieto de un traidor extranjero, en el nieto de un traidor nacional, llamémoslo así, y en el hijo de una mujer repudiada por su marido, con lo cual nada bueno podía salir de ahí. Evidentemente es un modelo de maldad que se culmina en los hijos de Vitiza, en esos vitizanos que traicionan a Rodrigo e incluso en la figura de Opas como el gran traidor, que ni siquiera su estatus episcopal lo salva. Sabemos que es el que incita a Pelayo a rendirse, según el relato de las crónicas. O sea, la familia se utiliza para bien, y para engrandecer a los reyes de la monarquía asturiana, o para mal, para oscurecer a una rama, que son los supuestos culpables de esa invasión. Pero insisto, eso es al final del Reino de Asturias. Nos lo están contando cronistas del 880. Volvamos al principio, a los testimonios o a los pocos testimonios que podemos conseguir entre Pelayo y Alfonso III, es decir, anteriores a las crónicas. La mejor oportunidad para hablar de familia la tendremos en la primera sucesión. La primera sucesión de Pelayo a Fabina. Sabemos que era hijo, de eso no tenemos duda al principio. E incluso tenemos la mejor oportunidad para ello porque hay una obra arquitectónica a caballo entre los dos. Esto que ven aquí, bueno, es la transformación actual después de la guerra de lo que en un origen fue la iglesia de Santa Cruz, de Cangas, que, digo, es un proyecto entre Pelayo y Fabina. Tuvo que empezarlo Pelayo, la construcción, la promoción de esta iglesia, pero acabó consagrándolo Fabila en octubre del año 737. Apenas había muerto, seguramente, se maneja la fecha del 18 de septiembre, pero es una fecha absolutamente insegura para la muerte de Pelayo. O sea, como comprenden, esto no se hace en un mes. Ni siquiera, aunque hubiera muerto el 1 de enero de 737, se termina en 10 meses. Y aquí es la primera vez que puede hablar alguien de la familia, porque lo está consagrando Fabila y lo empezó Pelayo. Pero no habla nadie de la familia, nadie habla de Pelayo. La placa, la inscripción consagratoria, nos habla únicamente de Fabila y la familia suya, la familia nuclear suya, su mujer y sus hijos, las prendas de sus hijos, por así decir. Pero nada de Pelayo. No hay ningún tipo de discurso que legitime a Fabila por ser hijo de Pelayo. Que sería lógico, si lo pensamos. O sea, es el vencedor, es el origen, es, o sea, si alguien tenía para presumir de hijo, era él. Pero se lo callan, porque no hace falta, porque no es necesario. Si seguimos avanzando en el tiempo, otros testimonios que nos hablan de la estirpe, de algún modo, de los reyes, uno de los antiguos, de los más tempranos, es el himno de Iberbu. Un himno compuesto quizá por Beato de Liébana en honor del apóstol Santiago, que entre sus estrofas tiene la primera expresión del sistema político-social del Reino de Asturias, cuando habla y le pide a Santiago que sea piadoso y sea buen pastor para el rey, el clero y el pueblo. Es muy sencilla la división, pero bueno, es la primera vez que se expresa un esquema político-social para el Reino de Asturias. Hasta entonces solo conocíamos testimonios de lo que parecen reyes. Y sabemos todos, gracias al acróstico, que está hecho en época del rey Mauregato. Rey Mauregato que, con una historia muy manipulada, muy oscurecida, tampoco apela a ningún tipo de parentesco anterior para legitimarse. Él es bueno por ser él, igual que Fabila. Quiero decir,
le pide el acróstico al rey de reyes, a Dios, que escuche al rey Mauregato. Pero no es Mauregato hijo de Alfonso I. Es Mauregato, a secas, sin apellido, digamos. No apela a la familia. Lo son en solitario. Incluso el primer conato de crónica que conservamos, aunque en textos posteriores, los anales portucaleses véteres del libro de Anoa, nos dan el primer balbuceo cronístico del Reino de Asturias, que como ven tampoco es un caudal de información enorme, pero sí que es más lo que calla y nos sirve que lo que dice. Es una simple lista de reyes, de Pelayo a Alfonso II, porque se escribe en el momento en el que Alfonso II ha llegado al trono, no tenemos exactamente la fecha, pero podemos calcular que en torno al 800, y cuando lleva unos años en el trono, Alfonso. Y ve la sucesión. Pelayo reina 18 años, Fabila, Alfonso, Fruela, Aurelio, Silo, Mauregato. ¿Se salta alguno? Sí. Pero bueno, eso también forma parte del misterio de este fragmento. Como ven, tampoco hay ningún parentesco. No costaba nada decir, Pelayo reinó 18 años. Fabila, su hijo, reinó hasta Alfonso. Alfonso reinó, no hay. Simplemente es una lista de reyes en solitario. Una vez más, no hay. Es decir, el primer siglo, estamos más o menos en el 800, el primer siglo del Reino de Asturias no se utiliza la familia para nada. Luego hemos visto que en la segunda parte sí, muchísimo. Pero en la primera parte del Reino de Asturias, de Pelayo a la entronización definitiva de Alfonso II, no. Aquí es muy importante, porque aquí va a haber un cambio. El reinado de Alfonso II va a marcar un antes y un después en muchas cosas, y en concreto en este recurso a la familia como elemento de legitimación. La familia siempre entendida, ya digo, en sentido ascendente. Soy hijo de reyes, o soy perteneciente al linaje porque los pasados son reyes. Y eso, la primera vez que va a pasar es en el llamado Testamentum Adefonsi Regis, el testamento de 812 que firma Alfonso II. Es un testamento, pero no lo confundan, esto no es testamento, no siempre quiere decir últimas voluntades que lego a mis herederos, sino que testamentum en este caso es simplemente donación, concretamente una donación que tiene un cariz muy fundacional de lo que será la iglesia de San Salvador, futura catedral de Oviedo. Y bueno, hace todo un relato en el cual explica qué demonios está haciendo y empieza a contar, bueno, las donaciones que hace. Pues una serie de personas, de bienes, de lugares que le cede a la iglesia de San Salvador. Y en esa historia que cuenta, ya sí que se nos presenta como algo más que yo mismo y mi mismidad. Es algo más que Alfonso II. Es Alfonso, el hijo de Fruela. Un Fruela que a su vez era nieto de Pelayo, hijo de su hija, y que fue honrado con la corona, por supuesto. Una corona que a la vez le viene por vía de Pelayo, porque Pelayo fue salvado por Dios, que es a quien se dedica todo este documento, por Dios de esa peste que fue la invasión musulmana, según sus palabras. Es decir, Alfonso aquí se presenta ya no como él solo, insisto, sino que sí que utiliza a la familia para presentarse como algo más, como algo legítimo. Hay que entenderlo en la historia de Alfonso. A Alfonso le cuesta llegar al trono. Alfonso es muy niño cuando su padre es asesinado y no ocupa el trono, sino que tiene que ver pasar 4 reyes, Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo, hasta que llega al trono. En casi 40 años y por lo menos en 22 seguro, y además sufre hasta 3 golpes de estado que sepamos, o 3 entronizaciones y deposiciones, hasta que definitivamente ya a partir del 790, del 802 podemos decir que no tenemos noticias de más golpes de estado, pero ha sufrido 2 exilios, 3 golpes de estado y ha visto pasar 4 reyes antes de ocupar el trono que ocupó su padre, según dice la propia crónica. Entonces, en ese sentido, en esa inestabilidad, apelar a que su padre, su abuela y su bisabuelo fueron reyes es una forma de presentarse
de una manera firme, de una manera mucho más sólida que por sus propios méritos y su currículum bélico regio, digamos. Por lo tanto, la familia pasa a ser una herramienta de legitimación en su caso. Antes, no podemos negar, seguramente ser hijo de Pelayo era un título importante, pero parece ser que Fabila, por ejemplo, no lo utilizó. Aquí sí. ¿Qué ha cambiado? Bueno, no solo va a haber cambiado por esa situación de inestabilidad, sino también va a cogerle el gusto de ser hijo de reyes y de marcarse como hijo de reyes. Es verdad que él es, lo declara él mismo ahí, en el suelo que nací y que renací por el bautismo, en esta ciudad de Oviedo, se la cede a San Salvador. La va a convertir en su corte. Pero esa corte a la vez, esa ciudad regia, va a ser también un monumento al linaje, porque a él le sirve para asentarse bien en el trono. Y bueno, lo acabó consiguiendo, que el hombre reinó 42 años, que con permiso de Felipe V es el único que aguantó tanto en el trono. No, moriría con unos 80 y pico años después de 52 años de reinado. Él no estaba. Entonces, ahí vemos un cambio. Hasta Alfonso II, yo no dudo que Fabila y Pelayo se querrían mucho, o que Alfonso y Fruela se querrían mucho como padre e hijo, pero no se utiliza la familia. A partir de Alfonso II, sí. No solo Alfonso, luego sus sucesores, no directamente. Sabemos que Alfonso II no va a tener hijos, con lo cual la corona, después de una guerra civil, pasará a Ramiro, y de Ramiro a Ordoño, de Ordoño a Alfonso, y ahí empezará la dinastía ya más puramente leonesa. Ahí sí que habrá una sucesión paterno-filial y van a utilizar la familia como legitimación absoluta. De hecho, van a hablar en las crónicas, en todos momentos van a presentar como Ramiro, hijo de Bermudo, Ordoño, hijo de Ramiro, Alfonso, hijo de Ordoño, y si pasásemos a las crónicas leonesas, otro tanto. Por lo tanto, ahí se va a marcar esa diferencia. Quédense con esta cronología. La familia no importa hasta Alfonso II, y desde Alfonso II importa mucho. Con eso estamos ya en predisposición de ver la otra parte que yo quería hablarles hoy. La parte funeraria, la parte del enterramiento de los reyes. Insisto, los reyes mueren como cualquier hijo de vecino. Lo sabemos, les traigo aquí un par de imágenes de los tópicos bajo medievales sobre la muerte, el tema de la peste del 14 ayudó muchísimo a difundir estos tópicos, estos relatos, como el de los 3 vivos y los 3 muertos, acerca de la fugacidad de la vida y el poder democrático de la muerte. Democrático en el sentido que a todos nos llega, reyes o no. Esa rueda de la fortuna que gira, que tan pronto puedes estar arriba y ser poderoso como ser el último de la sociedad, pero la muerte te espera al final del camino, sea rico, pobre, hombre, mujer, alto, bajo, rubio o moreno. Y eso sí, evidentemente en el caso de los poderosos, la muerte, y especialmente los reyes, tiene un componente más, es un acto simbólico, es un acto casi protocolario, es un acto en el que siempre, y en una sociedad cristiana como la que nos estamos moviendo, tiene un componente teológico y salvífico. Es decir, los poderosos tienen capacidad para pagar o garantizarse una vida de ultratumba buena, porque pueden establecer misas de aniversario, pagar una buena memoria litúrgica en su honor, etc. ¿no? Esa idea está presente. Pero, además, juegan con la memoria popular. Un rey tiene que trascender a la muerte, tiene que ser recordado después. Y para eso, monumentalizar su muerte de una manera material, es decir, poner bonita la tumba, para que nos entendamos, es importante. Y eso vamos a verlo enmarcado en el recorrido del Reino de Asturias. Pero, para verlo, hay que ver de dónde venimos. Porque van a ver que existe también un corte con Alfonso II en las actitudes respecto a la muerte. No solo respecto a la familia, que eso lo dejamos de momento acumulado en ese saber que tenemos, sino que la muerte, el enterramiento, es tratado de diferente manera. ¿De dónde venimos? El reino visigodo, como antecedente cronológico y pretendidamente ideológico del reino de Asturias. Es decir, ¿qué hacían los reyes visigodos cuando se morían? ¿Cómo se enterraban? ¿Lo sabemos? Pues la verdad es que no. Tenemos muy pocas noticias, y menos todavía fiables,
que nos permitan hablar de enterramientos de los reyes visigodos. Concretamente, podemos hablar de 3 casi seguras, pero quédense más con el casi que con el seguro. Concretamente, Chindasvinto, Recesvinto y Bamba son los reyes que nos ofrecen cierta noticia sobre el lugar de su sepultura. Las crónicas normalmente no nos van a hablar de dónde mueren, pero nunca nos hablan de dónde se entierran. Solo los casos, ya digo, de Chindasvinto, Recesvinto y Bamba nos sirven. En concreto, además son casos que a veces tenemos que esperar varios siglos para confirmarlos. Pero conocemos el lugar de enterramiento de Chindasvinto en ese lugar que ven ahí, en la provincia de Valladolid, de San Román de Ornija. Se supone que ahí, según nos cuenta la continuatio de Pelayo de Oviedo, se enterró el rey Chindasvinto. Algo más claro, por lo menos en el nombre antiguo, lo tenemos respecto al rey Recesvinto, su hijo. Recesvinto se entierra, si han leído las crónicas asturianas, empiezan precisamente en ese punto con la muerte de Recesvinto y su enterramiento en lo que llaman Vilam Propiam de Gérticos, en la villa, su villa de Gérticos. El problema es que no tenemos localizado exactamente Gérticos. Se ha propuesto, que aunque parezca que confundimos una cosa con otra, se han propuesto 2 lugares llamados Bamba, que sería la villa de Gérticos. Ya sé que es un poco complicado, pero tenemos al rey Bamba y la villa de Gérticos que llamamos Bamba. Pues ese Bamba puede estar o también en Valladolid, o el que ven en la diapositiva, en la provincia de Zamora. E incluso se propone un lugar muy cercano a Coria, en el Valle del Jerte, al principio del Valle del Jerte. En todo caso, estaría enterrado en esos lugares. Quédense con que Chindasvinto y Recesvinto son hijos y se entierran tan separados como parece. Un último rey del que sabríamos ese lugar de enterramiento en época visigoda, ya les digo, sería el rey Bamba, que es el sucesor en el trono de Recesvinto, pero no su hijo. Según la Historia Bamber Regis y posteriores adiciones que se hacen, se juega con esa burgalesa pampliega, que sería un monasterio situado allí donde él pasaría sus últimos días. Saben que Bamba no se retira en los últimos años de su vida porque está en peligro de muerte y se ordena monje en este caso y sacerdote, y entonces ya no puede volver a ser rey, aunque se recupera. Entonces se acaba enterrando en ese monasterio que, según Jiménez de Rada, estaría en la Pampliega que localizamos en Burgos. No importan tanto los lugares. Luego se habla, hay posibles tradiciones que hablan de enterramientos, por ejemplo, de Recaredo, de Tulga, de Vigio, de Ejica, en Toledo, en la iglesia de Santa Leocadia, pero que son totalmente tardíos, es decir, son noticias que nos llegan en el siglo XVII y XVIII, así que no les damos ningún tipo de credibilidad como tal. Así que jugamos solo con 3 reyes, pero que se suceden en el trono, es útil, 2 de ellos padre e hijo, Chindasvinto, Recesvinto, y que, como ven, se entierran en 3 lugares diferentes. No hay un panteón, no hay un lugar donde se entierren los reyes visigodos. No hay, por lo tanto, esa idea de una iglesia o un cementerio, como queramos, donde reunamos a la familia real, ni siquiera Chindasvinto, Recesvinto, juntos. Parece más bien todo lo contrario, que cada rey se busca su enterramiento, por lo que sea, porque tiene esa propiedad, porque tiene una devoción especial a un monasterio. Es decir, tenemos lugares donde se entierran reyes, pero no un lugar donde enterraremos a los reyes. No hay panteón, ¿vale? Pues tumbas sueltas. Y en general se entierran en los lugares donde ellos tenían propiedades, donde ellos eran señores fuertes. El mejor ejemplo es el rey Recesvinto, que se entierra en la villa propia de Gérticos, su propia villa, ¿no? No es nada nuevo, en el fondo están imitando lo que la aristocracia tardorromana viene haciendo desde esa época. Cada uno, el ejemplo más cercano que podemos encontrar sería, por ejemplo, un posible Veranius que se enterrase en su villa de Veranes, en Gijón, porque era su propiedad, y tendría su mausoleo, quizá familiar, en su zona, pero en su propiedad. Por lo tanto, no hay, vuelvo a decir,
una utilización política de la parte de la sepultura. Y entre otras cosas, las crónicas no nos lo cuentan. Para recuperar estos tres hay que espigar crónicas y crónicas y realmente llegar a época cuando los visigodos ya están en la mente de Dios, porque han desaparecido. ¿Qué quiere decir con esto? Los propios cronistas de la época no nos cuentan los enterramientos porque no les importaba, porque no les era importante, porque no les resultaba una información útil para contar la historia del rey. Realmente al rey muerto, rey puesto. Venía el siguiente y ya está. ¿Qué más da donde se empieza? ¿Por qué hemos empezado por aquí? Porque avanzamos en el tiempo, la conquista musulmana, la reacción, en este caso, en el reino de Asturias, y tenemos esos primeros 8 reyes, desde Pelayo hasta Bermudo I, y quizá verán que tenemos alguna similitud. Si cogemos las crónicas asturianas, escritas en 880, ya les digo, cualquiera de las tres, me da igual, no habla nunca de la muerte de los reyes, más que para decir que murieron, de estos 8 reyes, y nunca nos hablan de los lugares de enterramiento. Exagerado. Nos dice que la única información, una de ellas nos dice que Pelayo murió en Cangas, pero no sabemos nada de qué se hizo con su cuerpo por la crónica, y cuentan esa escena milagrosa de los funerales de Alfonso I, la cual cantan los ángeles en medio de los funerales, se supone, cuando están velando el cuerpo, los guardias por la noche. Y es un milagro que el cronista dice, no me voy a callar porque es verdad y quien estuvo allí lo oyó, etc. Sea como sea, son las únicas menciones a la muerte de los reyes, más allá de para decir murió y le sucedió fulano. Es decir, a partir de Alfonso II veremos que sí se habla de los lugares de enterramiento, pero no antes. Se habían olvidado de ellos. O, vuelvo a decir, no era importante de acuerdo a la idea del momento. De Pelayo a Bermudo, ¿qué más da donde te entierras? No lo utilizaban de manera política. Lo va a empezar a utilizar de manera política Alfonso, luego sus sucesores. Alfonso II, quiero decir. Si tenemos que saber dónde están enterrados, hay que avanzar en el tiempo. Una vez más, ha acabado ya el reino de Asturias y gracias a otro tipo de fuentes. ¿Cómo conocemos a los reyes de esta época? Más allá de las crónicas. Diplomas, documentación en pergamino o siquiera copiados nos han llegado muy poquitos. Se cuentan con los dedos de las manos. Originales ni les cuento, directamente nos sobra una mano. Copiados, y de alguna manera copiados, tenemos más. Con la sombra de la duda. Inscripciones monumentales, también, pero ninguno es un epitafio, es decir, en ningún lugar está enterrado el rey de turno. Pueden ver la consagración del altar de Santa María de Naranco, o Ramiro y Paterna, o la inscripción que había en la fortaleza, que estaría también a unos metros de aquí, donde hoy está el edificio de la Telefónica, en el antiguo edificio de la Telefónica, en la plaza de Porrillo. Pero son inscripciones monumentales, simplemente hechas en vida, no son epitafios en una tumba. Y la arqueología, pues, ¿qué quieren que les diga? No creo que en ningún momento aparezca el cuerpo de ningún rey. En el sentido, y mucho menos que si aparece un cuerpo, venga con el cartelillo, con una especie auténtica de reliquia, que diga, no, este es el hueso de Pelayo o la tibia de Bermudo, por poner un rey menor, ¿no? Digamos, secundario. No, no va a ocurrir. Ni siquiera con los que tenemos localizados. Las crónicas, ya les digo, de Pelayo a Bermudo no nos hablan. Ninguna de ellas. A las crónicas seguramente le dedicaremos otro día si no acabamos muy cansados. Pero la ventaja del reino de Asturias es que es un capítulo fundamental de la historia para los que vendrán después. Es una ventaja y una desventaja, por un lado. ¿Por qué? Porque todos los que escriban, acabemos con el reino de Asturias en el 910, 925, o con el fin de la dinastía Astur-Leonesa y el advenimiento de la dinastía Jimena con Fernando I de León y Castilla. Me da igual. Cualquiera de los cronistas que cojamos después que hablen de los reyes de Castilla empezarán a contar la historia desde el reino de Asturias, incluso a veces desde los visigodos, porque es un mito de origen para ellos y se van a entroncar. Eso quiere decir que a partir del albeldense y la rotense y sebastianense, en
en la década del 880, todas las crónicas que pretendan hacer una historia general del reino de Castilla, hasta finales de la Edad Media e incluso más adelante, empezarán, ya digo, a contar la historia del reino de Asturias. Eso, ya les digo, es una ventaja porque siempre se revisita y algún dato con pinta de verdadero se puede ver después, pero también se meten muchas cosas de libre disposición por parte de los autores. Pero en este punto me interesa, sobre los sepulcros de los reyes, que veamos el papel de una persona. Una persona que resulta tan fundamental para la historia del reino de Asturias, aunque viva 200 años después de que este acabe, como cualquiera de los reyes, y es el obispo Pelayo. El obispo Pelayo, obispo de Oviedo, es un obispo que tiene un problema, y es que en el momento en el que él es obispo de Oviedo, la diócesis de Oviedo está puesta en cuestión, por diferentes cuestiones, diferentes problemas de reorganización de la iglesia hispana, y básicamente tiene que explicar la historia de su diócesis y justificar que existe, y que tiene derecho a seguir existiendo. Entonces, él, que es muy buen historiador, ya la verán por qué, se dedica a recopilar materiales del reino de Asturias, contarlos un poco según le interesa, eso es verdad, para contar la historia de la diócesis de Asturias. Y lo hace en concreto sobre el reino de Asturias a través de dos métodos. Uno, literalmente reescribiendo la historia. Coge la crónica sebastianense, que es una de las 3 crónicas asturianas, y la copia. La copia, pero de paso pues le mete lo que llamamos interpolaciones, que para que me entiendan son morcillas. O sea, directamente en el texto va metiendo cosiquinas que algunas más ciertas que otras, pues por ejemplo, yo qué sé, la historia de la Arca Santa, la llegada de la Arca Santa, el descubrimiento y el origen de las reliquias de Santa Eulalia, o, entre otras cosas, los lugares de enterramiento de estos reyes que no se conocían. La otra fórmula, especialmente a través del Liber Testamentorum, y algún otro documento suelto, es la reescritura, una vez más, de los diplomas regios. Los posibles diplomas originales que habían escrito quizá pues, los diferentes reyes asturianos, él los copia. Tenemos un problema porque a veces, la mayoría de las veces, hemos perdido el original, con lo cual, a través de su copia, que también mete morcillas para aburrir, tenemos que saber qué parte es verdad y qué parte, pues quizá trastocó un poco. En todo caso, y a lo que nos interesa hoy, gracias a esas interpolaciones que Pelayo de Oviedo, ya siento la molimia, aquí estamos llenos de Pelayos y estamos llenos de Alfonsos, pero es que, por eso hablo de Pelayo obispo, en el siglo XII, copia la crónica y nos da unas nuevas informaciones, y entre ellas, los lugares donde están las tumbas de los reyes, especialmente de aquellos reyes que no se sabía antes, es decir, de Pelayo a Bermudo I. Y podemos hacer un recorrido, algunas con más certidumbre que otras. Respecto a Pelayo, dice que está enterrado con su mujer, de la cual no da nombre, en la iglesia de Santa Eulalia de Ramia. De hecho, si van para allá hoy, se pueden encontrar dónde estuvo la tumba y en teoría hay una inscripción, aunque es de época de Jovellanos, que dice aquí yace Pelayo. Bueno, dice aquí yace Gaudiosa y en la otra ponen una espada, como si fuera el epitafio de Pelayo. La tradición dice que después Alfonso X el Sabio, también muy preocupado por estas cosas, trasladaría esos cuerpos de Pelayo y su mujer a la cueva de Covadonga. Fabila dice que fue enterrado en Santa Cruz de Cangas. Santa Cruz de Cangas, la que hemos visto antes, sería esa iglesia, no la que hemos visto concretamente porque está muy remozada después de la Edad Moderna y después de la destrucción y reconstrucción tras la Guerra Civil, pero es verdad que se excavó. El problema de Santa Cruz de Cangas es que está construida sobre un dolmen neolítico y no sabemos si confundió esa tumba monumental, que era un dolmen neolítico, con la tumba de Fabila, o quizá estaría enterrado verdaderamente Fabila en los alrededores, que era que no se enterraba en ese momento, de la Santa Cruz de Cangas. Se excavaron los alrededores y efectivamente salieron muchos cuerpos. Los arqueólogos sacaron muchos cuerpos, pero de cronologías más tardías, teóricamente, que de Fabila. En todo caso, si hubiera dicho la verdad y está ahí Fabila, estará hoy en una caja del Museo Arqueológico, sus huesos, seguramente.
Si seguimos avanzando, Alfonso I estaría en una iglesia que Pelayo llama Santa María de Cangas. Y ahí tenemos un problema, porque no sabemos cuál es Santa María de Cangas. La actual iglesia parroquial de Cangas es Santa María, pero es muy moderna. Me da igual que estemos hablando de la moderna que está al lado de la calle principal o la que está arriba junto a la capilla de San Antonio. En cualquier caso son muy modernas y no se encuentran. La otra opción sería que esa Santa María de Cangas fuera un primer monasterio que todavía no conocemos si existiría en ese momento o no, es decir, en el siglo XII, mucho menos en el siglo VIII, que sería Covadonga, la actual abadía secular de Covadonga, en su momento abadía y colegiata de Santa María de Covadonga. En todo caso, la tradición, y si hoy va uno a la Santa Cueva, puede ver en el arcosolio, bueno, no es un arcosolio, directamente es un arco que da a una covacha, por así decirlo, donde está un féretro que dice tener el cuerpo de Pelayo, de Gaudioso su mujer y de Ermesinda, perdón, y de Adosinda su hermana, la hermana de Pelayo, quiero decir. Por lo cual están los tres ahí revueltos en una tumba. No, debían ser pequeñitos. Y que pasa mucho más desapercibida porque es menos monumental, si uno sigue hasta la Virgen, hasta donde ahí está el camarín de la Virgen, y en vez de mirar a la Virgen, mira a la derecha, se encuentra ahí la tumba de Alfonso I y Adosinda. Lo que pasa es que como está más bajo, la inscripción se ve mucho peor y desde hace unos años está cerrado del todo, pues se ve un poco menos, ¿no? Pero bueno, ahí estaría, según la tradición, esos cuerpos. Avanzamos en el tiempo y esto ya nos interesa un poco más. Fruela I, sucesor de hijo y sucesor de Alfonso I, dice el obispo Pelayo que está enterrado en Oviedo, pero no nos dice nada más. Mejor dicho, dice que se enterró con su mujer, Comunia, en Oviedo, pero no nos dice dónde. Hay que entender que en época de Fruela la corte todavía estaba en Cangas, Fruela muere asesinado por una conjura palaciega, pero Fruela había promovido un primer núcleo en lo que hoy sería Oviedo, que tendría un palacio y una iglesia, una primitiva iglesia, que sería el origen de la hoy catedral de San Salvador. Quédense con que de Fruela dice que se enterró en Oviedo, pero no nos da el templo. Avanzamos. Aurelio, que aquí viene uno de los grandes misterios, Aurelio dice que está enterrado en una iglesia de San Martín situada en el Valle del Langreo. Hoy conservamos, bueno, hoy uno de los concejos asturianos se llama San Martín del Rey Aurelio, por esta mención. Realmente no tenemos la certeza absoluta, es un dato tardío y de algún modo descolocado, sería el único testimonio, pero tampoco tenemos otra cosa que diga lo contrario, con lo cual, de momento, preventivamente nos lo vamos a creer a aquellas más o menos. Silo y Mauregato estarían enterrados, según el obispo Pelayo, en San Juan de Pravia, San Juan Evangelista de Pravia, la iglesia de Santianes. Santianes, no la actual villa de Pravia, sino el núcleo de Santianes sería el primigenio Pravia, Corte de los Reyes. Es verdad que la propia iglesia de Santianes de Pravia se ha trastocado mucho, tuvo muchas reformas en los siglos modernos, una reconstrucción en época contemporánea después de la guerra por Menéndez Pidal, y no podemos esperar encontrar las tumbas de Silo, Adosinda, Mauregato, quizá Bermudo, no. Pero la tradición sí que es verdad que los sitúa allí. Incluso un falso documento atribuido a Alfonso III habla de la iglesia de Santianes de Pravia donde se enterraron Silo y Adosinda. Pero bueno, nos confirmaría que la gente en el siglo XII pensaba que Silo y Adosinda estaban enterrados en Pravia. Y les pongo ahí a Bermudo I, porque Bermudo I es el más olvidado de algún modo, es un rey que será importante porque es el padre de Ramiro, pero realmente ese rey olvidadizo que de repente se acordó de que era sacerdote y que no podía ser rey, que es raro que coincidiera con una derrota contra los musulmanes, pero bueno, de ese no sabemos nada, ni el obispo Pelayo lo dice. Tradiciones posteriores lo sitúan en Corias, hoy de hecho si van a Corias ven un epitafio de Bermudo I y su mujer, que antes pudo estar en una iglesia que hay en Tinea, en Brañalonga, pero realmente son tradiciones ya modernas, del siglo XV, XVI y XVII. O sea, Bermudo ya es el directo ignorado en este sentido. Pero bueno, con estos lugares creamos, fue lo que hizo Pelayo de Oviedo,
una geografía funeraria de los primeros reyes asturianos. Miente, se lo inventa, está queriendo, bueno, prestigiar su sede episcopal. Pero bueno, lo lógico es que los reyes de Asturias, en el momento en que la frontera estaba en los picos de Europa, como mucho, no se enterrará fuera de Asturias. Eso tiene sentido. Con esa dispersión, bueno, cada uno lo ha citado enterrado en su lugar de posesión y de corte. Los tres primeros en torno a Cangas de Onís, Silo y Maulegato en Pravia, el verso libre, de algún modo ese es el langreo de Aurelio, y Fruela nos encaja. ¿Tenemos alguna certidumbre? No, no vamos a encontrar nunca la tumba de ninguno. Pero hay datos que nos permiten ver cierta veracidad en ello. Es muy curioso el caso de Fabila. Fabila les he dicho que se enterró en Santa Cruz, según Pelayo, de Oviedo, en esa Santa Cruz de Cangas, que ni siquiera por fotografías antiguas o grabados antiguos podemos llegar a conocer cómo pudo ser la que construyeron Pelayo y Fabila, sobre ese dolmen megalítico, sobre ese dolmen neolítico. Pero lo curioso del obispo Pelayo es que nos dice que fue enterrado, Fabila, junto a su mujer Froileva, en esa iglesia de Santa Cruz de Cangas. Nadie había hablado de la mujer de Fabila hasta entonces. Absolutamente nadie. Ninguna crónica estaba. ¿Dónde está nombrada? Y a día de hoy es la única mención que existe a la mujer de Fabila. En la inscripción consecratoria que les enseñé yo antes, donde ven que Fabila está con su mujer, con su cónyuge Froileva. Froileva y Froileva no son lo mismo, pero bueno, está bastante cerca. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se lo pudo haber inventado todo Pelayo, pero desde luego oyó hablar de esta inscripción si no la leyó él mismo. Por lo tanto, ¿por qué vamos a dudar de todo si en esto acierta en el nombre, que era un secreto hasta ese momento, o algo desconocido? Ya que estuvieron enterrados allí o no, lo importante es que él pensaba que estaban enterrados ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, él se supone que la tradición. Por lo tanto, vamos a quedarnos, dado que no tenemos otra opción, con esa geografía funeraria del Reino de Asturias tan dispersa, hasta la época de Alfonso II. Porque con Alfonso II llega la innovación. Alfonso II, lo hemos dicho antes, y recuperamos el tema de la familia, fue el primero en hablar de familia para legitimarse. Y la otra pata de esta conferencia que les digo es la actitud ante la muerte, actitud ante el enterramiento. Y va a mezclar las dos cosas. Alfonso II, sabemos que no funda Oviedo como tal, no es el primero que está por aquí, pero sí que lo promueve, lo convierte en esa urbs regia, utilizando la denominación de las crónicas, reconstruyendo ese Oviedo de Fruela que había sido destruido en el año 794 por una racia musulmana. Él promueve, las crónicas en ese momento se vuelve casi una guía de viajes. El capítulo de Alfonso II es muy extenso, pero la mitad del reinado de Alfonso II es describirnos con bastante detalle sus construcciones en Oviedo. Y nos dice que promovió, bueno, la iglesia de San Salvador y los 12 apóstoles, que a su costado una iglesia de Santa María, que también la iglesia de San Tirso con muchos ángulos, dice, y a un estadio de la ciudad, la iglesia de San Julián de los Prados. Además, palacios, baños, oficinas, triclinias, pues una serie de componentes. Puede ser una imagen muy fantasiosa, puede ser una imagen quizá exagerada por los cronistas de un siglo después, de acuerdo, pero los cronistas de un siglo después reconocen esa labor urbanística de Alfonso II. El propio Alfonso II, en ese testamento que les decía yo antes, declara estar promoviendo la reconstrucción de la iglesia de San Salvador en el 812 y dotándola. Él habla de cómo Fruela había hecho esa iglesia y ahora se levanta de nuevo. Y se levanta en honor de El Salvador y los 12 apóstoles, y es cuando le dona toda esa serie de bienes. Pero nos vamos a quedar con una de ellas importante, esa reconstrucción. Podemos ver, hoy estaríamos aquí, en este palacio de Alfonso III, pues a apenas 90 metros se levantaba
y hoy se levanta lo que queda, de algún modo, esa iglesia de Santa María. Una iglesia de Santa María que hoy llamamos del Rey Casto porque está subsumida dentro de la catedral, pero que hasta el siglo XVIII era una iglesia exenta completamente dentro de todo este complejo que podía ser el Oviedo de Alfonso II, sobre todo complejo eclesiástico, esta ciudad santa, formada por 3 iglesias, la posible iglesia de San Miguel que daría lugar a la Cámara Santa, quizá vinculada con el palacio, la importante iglesia de San Salvador, que daría origen a la catedral, San Tirso, quizá fuera de los muros en este caso realmente, y sobre todo en el costado septentrional, Santa María del Rey. Nos lo cuentan así las crónicas. Permítame leerle este fragmento. Dice que edificó una iglesia en honor de Santa María siempre Virgen en la parte norte de la de San Salvador, pegada a la iglesia ya dicha de San Salvador, en la cual, aparte del altar principal, dirigió uno a San Esteban y otro a San Julián. Nada de nuevo. Un rey que promueve una iglesia, una más. Pero, en este caso es importante. Pero, ahí hay una nota importante que las propias crónicas del 884, en este caso la sebastianense, reflejan. En la parte occidental de este venerable edificio, la iglesia de Santa María, construyó un recinto para sepultar los cuerpos de los reyes. In occidentale parti, huius venerande domus edem ad recodenda reum astruxit corpora. No cabe lugar a la duda. Él, en el momento de su reinado, nos da igual que fuera desde el principio de proyectar la iglesia o una vez ya construida la iglesia, añadiera este recintillo, pero hay un lugar dedicado a sepultar los cuerpos de los reyes. Ahora vamos a ver qué reyes. Problema, los que vienen seguramente sepan mucho más y disfruten mucho más, tómense esto como un prólogo de la conferencia del mes que viene, podrán ver por qué la capilla del Rey Casto hoy es la capilla del Rey Casto y no es la iglesia exenta de Santa María del Rey Casto. La iglesia de San Salvador creció, se cambió, creció en un lenguaje gótico, pero hasta el siglo XVIII quedaba una iglesia pequeña, prerrománica, a su lado. Hay que imaginarla así. La conocemos relativamente bien por descripciones de la época moderna. Tenía un acceso único que hoy pueden ver o sentir más o menos, donde está la portada gótica que comunica Santa María, la capilla del Rey Casto, con el crucero de la catedral. Ahí estaba esa puerta, con esa imagen de la Virgen de la Leche y de unos apóstoles, están San Pedro, Santiago, San Juan y San Marcos, si no recuerdo mal, no, San Andrés, si no recuerdo mal. Por ese acceso, era el único acceso a la iglesia, porque, y ahora verán, por aquí no se podía entrar. Este va a ser el corazón político, por lo menos, del templo. Evidentemente tendrá sus 3 altares. Es un plano bastante lógico, bastante entendible dentro de las iglesias prerrománicas, una cabecera triple con testero plano. Bueno, se puede imaginar bastante similar a Santuyano, quizá, o a Padre Dios más adelante, lo que pudo ser en un origen San Miguel de Lillo, etc. Hoy completamente transformada. Hoy en un lenguaje barroco, muy barroco, si me lo permiten, desde el gusto personal, cada uno puede opinar si fue a mejor o fue a peor. Yo tengo mi opinión, pero me la voy a reservar, lógicamente. Pero hoy ha perdido esa visión central y esa visión de monumento, tal vez, al linaje que entendíamos. Por otras razones, o sea, se convirtió en un monumento al linaje en el 18. La conocemos, en cambio, gracias a los viajeros, los que lo han descrito en el siglo XVI-XVII. ¿Qué cuentan? Pues Ambrosio de Morales, no sé si conocen un poco la historia de Ambrosio de Morales. Ambrosio de Morales era monja al servicio de Felipe II. Felipe II, cuando está construyendo el Escorial, se resumo muy rápidamente la historia, quiere hacer el Escorial una especie de central hispana de libros y reliquias. Y entonces manda a este hombre como comisionado a hacer un informe, con la idea de que se lleven todo lo posible luego, más adelante, de esos libros y reliquias al Escorial para que esté todo ahí centralizado. Ambrosio Morales empieza el viaje, empieza por Galicia, León y Asturias, está en la esquina y pensaba ir por orden. Afortunadamente quedó todo en agua de borrajas y sobre todo quedaron las cosas en su sitio. Pero, y en esto
Galicia, Asturias y León somos unos afortunados, nos hizo la descripción de lo que había en esos momentos, a finales del siglo XVI, y entre esas cosas que describe la capilla del Rey Castro. Entiéndanlo no como una capilla como hoy de la catedral, sino como una iglesia exenta, prerrománica hasta el siglo XVIII. Dice que es en esta iglesia del Rey Castro, que cuenta mucho sus dimensiones, su estilo, etc., dice que está también el golpe de las sepulturas reales en una capilla, y aún menos que capilla, al cabo, a los pies, como fuera de la iglesia, porque en el testero de frente del altar, por una puerta pequeña con una red de hierro muy antigua, se entra en una capilla tan chica que no tiene más de 12 pies en largo y ancho, lo que es la nave mayor. Para que se hagan una idea, 6 por 3 metros, básicamente. Y el techo es bajito y hollado encima, seguramente tenía una tribuna encima, y toda esta capilla está llena de sepulcros de reyes, poco altos del suelo, están juntos uno con otro, que no se puede andar en la capilla sino sobre ellos. Y por eso normalmente la tienen cerrada y no entra más que las personas que querrán. Nos está describiendo, si me lo permiten, un escobero lleno de tumbas, porque es muy pequeño, muy oscuro, muy bajito. Y así es como debía ser, porque la descripción que nos hace Alfonso de Carvallo es la misma. Fíjense, mide un sótano que serán 20 pies y 12 de largo, el techo muy bajo, de madera, sin labor ninguna, tiene una pequeña ventana por donde entra la luz, que es muy lóbrega, el suelo está lleno de sepulturas, la descripción coincide. Apenas hay unos años entre uno y otro. Pero nos lo describen. Incluso Ambrosio Morales empieza a describir las tumbas y a contar lo que hay. Lo que pasa es que dice que debe ser, entre lo viejas que están las piedras y la poca luz que debe tener, no lee más que 3, que son las de Ramiro Ordoño y Alfonso III. Nos habla luego del sepulcro de Itacio, que es el que hoy pueden ver ahí, que es una tapa de un sepulcro tardorromano, y luego dice que hay muchas otras más. Las numera, por ejemplo, tenemos la cantidad, grandes, pequeñas, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, se acabó ocupando, pero realmente esto para traer una tumba, la de Alfonso II, que se esperaba para él, y la de los reyes que trajo, debía bastar. Porque ahí surge la gran pregunta. Hemos leído en la crónica que la destinó a traer a los reyes, los cuerpos de los reyes, dice realmente. ¿Quiénes son esos cuerpos de reyes que trajo? Si hemos dicho que en el siglo XII, es decir, 4 siglos después, Pelayo de Oviedo nos cuenta los cuerpos de los reyes en diferentes sitios, no va a ser el cuerpo de Pelayo. Es decir, podemos pensar que Alfonso II dijo, me voy a traer a todos los reyes para legitimarme bien los cuerpos y los voy a poner aquí. Pero no, porque en el siglo XII está cada uno en su sitio. ¿Quiénes son los que pueden ser? Fruela y su mujer, sus padres. No pueden ser otros, porque además Pelayo dice que estaban en Oviedo. Claro, dice que están en Oviedo porque los está viendo en esta iglesia, pero esta iglesia no es de tiempo de Fruela, es posterior. Así que Pelayo nunca podrá decir en qué iglesia estaba, porque fueron trasladados. Como ocurre eso, lo que está haciendo Alfonso II, el rey Castro, es justificarse. Una vez más, él necesita decir por qué es rey, porque le ha montado 2 exilios, 3 golpes de estado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando diseña esto, seguramente lo diseña él, en un principio, para ser su tumba y la de sus padres reyes. Entre otras cosas, y ya desde un mero cariño filial, hay que pensar que con la barrabasada de la racia musulmana de 1794, que destruye San Salvador, quizá habían quedado poco dignos. Entonces les da una nueva tumba digna, que además le va a servir a él para engrandecerse, para señalarlo. Incluso podríamos pensar que es una de las que Ambrosio de Morales dice que son las tumbas pequeñas que están al fondo, porque pensemos que 60 años después trasladaban los cuerpos y debían caber en una caja de zapatos. Después además de bastante vapuleo en época de la racia. Lo que pasa es que Alfonso II, lo sabemos, no tuvo hijos, con lo cual no estaba pensando en un panteón para la familia que iba a venir después, sino para sus ascendentes. Él quería la tumba para él,
cristiano, evidentemente, pero a la vez quería honrar a sus padres y a la vez utilizarlos para legitimar. Y esto, además, es una solución constructiva maravillosa. Tengan en cuenta, y ahora ya quizá les llama la atención, que en esta época, desde el 565 en el concilio bracarense, concretamente en su canon 18, estaba prohibido enterrarse dentro de los templos. Estaba prohibido, la iglesia primitiva no permitía que una persona, por muy poderosa que fuera, se enterrara en una iglesia, dentro de la iglesia. La iglesia era un espacio sagrado y estaba reservado a lo que podía ser el altar y la divinidad o los santos, que ya participan de esa divinidad como iglesia triunfal. Pero no para que un laico o un obispo, me da lo mismo, se entierre dentro. Un pobre pecador que hace contaminando el espacio sagrado del interior. Esta creencia era lo que se hizo ley en el concilio bracarense y la primera iglesia se respetó bastante, y especialmente en España. En la península ibérica se respetó mucho este precepto conciliar de no enterramiento dentro. Entonces, me dirán, ¿y cómo Alfonso II, que es tan piadoso, lo hizo? Pues porque consiguió una fórmula maravillosa. Está dentro de la iglesia y no lo está. Es una habitación aparte, no es la iglesia. Pero a la vez está muy cerca de la iglesia. Tiene una puerta, desde el altar se ve. Esto es lo que se llama enterrarse a santos. La gente normalmente se enterraba lo más cerca que podía de lo sagrado. Si podía junto al muro de la iglesia, mejor. Pero a Alfonso II se le ocurre, porque fuera su consejero, llamémoslo así, este modelo, una iglesia contraabsidiada, un ábside contra otro, en los dos extremos, que es un espacio que está y no está dentro. De tal manera que se le permite, bueno, es una trampa legal para poder enterrarse dentro de la iglesia sin estar dentro de la iglesia. Esto es importante para lo que vendrá después. Alfonso II lo hace, diseña esto, se morirá, y el problema es que no tiene continuidad biológica. Sabemos que a su muerte la corona se disputa entre el rey legítimo, que seguramente sería Negociano, y Ramiro. Una guerra civil que, gana Ramiro y por eso ha pasado por ser el legítimo. Pero como comprenderán, a nosotros nos puede engañar 1200 años después, pero a la gente del momento no. Por lo tanto, Ramiro también tiene algún que otro problema de legitimidad. Pero se encuentra con la panacea cuando le han montado un monumento al linaje y un monumento a la legitimidad. Entonces dice, oye, si participo yo también de ello, y reutiliza ese panteón, que en principio era de la rama pelagiana, es decir, Alfonso II y sus padres, Fruele y Munie, pues lo utiliza él, y lo utiliza para la otra rama del linaje. Y efectivamente sabemos luego por Ambrosio Morales, por las lecturas de las inscripciones que hizo, que Ramiro I se enterró aquí, que Ordoño se enterró aquí, y que tras un viaje bastante largo, Alfonso III se acabaría enterrando aquí. Y los últimos reyes de la monarquía asturiana no eran hijos de Alfonso II, pero van a aprovecharse de ese panteón y a convertirlo directamente en un panteón del linaje, entendido de una manera muy amplia, del reino de Asturias. Lo dicen las propias crónicas. La crónica que escribe Alfonso III dice que Ordoño y que Ramiro se entierran ahí. Luego las continuaciones, es decir, la continuatio, luego San Piro y la Silense, dirán que Alfonso III, porque saben que las crónicas se escriben viviendo Alfonso III, por lo cual no nos van a contar dónde se enterró. Pero las continuaciones sí. Alfonso III e incluso su hijo García se enterrarán aquí. Imagínense el peso que tiene el panteón de Oviedo en ese momento, que Alfonso III muere en Zamora. Se queda unos años el cuerpo, quiero decir, en Astorga. Y aún así lo acaban trayendo a Oviedo. Para marcar su linaje. Y algo parecido le pasa a García. García es rey en León. Ni siquiera ya está en Oviedo. Pero cuando se tiene que enterrar, le entierran en Oviedo. También trayéndolo desde lejos. O sea que se ha convertido en algo más que un lugar donde enterrarse un rey. Es ya una marca del linaje. Ahora bien, el reino evoluciona. Sabemos que los hermanos de García, Ordoño y Fruela, también fueron reyes, pero ya en lo que solemos llamar el reino de León. Es curioso, los tres hijos de Alfonso III, tres de ellos al menos, tuvo más hijos, con Jimena, por supuesto, fueron los tres reyes de León. Se revolvieron contra su padre, pero
orden, primero García, luego Ordoño y luego Fruela, fueron reyes de León. Era reyes en León, además. Y aquí Ordoño empieza una nueva construcción, una nueva tradición, un nuevo lugar de enterramiento. Curiosamente se llama también Santa María. Y en origen no era la Catedral de León, era una iglesia vinculada al Palacio Real que estaba precisamente aquí. Estas eran las viejas termas romanas de la Legio, la ciudad de Legio, lo ocupan los reyes para ser su palacio real y tiene una capilla, una iglesia vinculada a Santa María. Porque lo que era la catedral estaba extramuros. Luego habrá un cambio y se trasladará la catedral, lo que sería la vieja catedral de San Pedro, del Bispado de León, a lo que ya será Santa María. Se trasladaría el palacio a otro lugar de la ciudad de León. Pero me interesa aquí que vean que tanto Ordoño como Fruela ya no se enterrarán en el palacio, perdón, en la capilla del Rey Casto, sino en esa iglesia de Santa María de León. Es una especie de paréntesis, porque, y vamos más allá, es verdad que la iglesia, perdón, la historia del Reino de León es verdaderamente un juego de tronos en su más absoluta crueldad. Si se fijan, son todos primos, hermanos, y tenemos en 4 generaciones 20 reyes. O sea, esto es porque se están pegando. Tenemos revoluciones, tenemos golpes de Estado, tenemos reconquistas del trono, alianzas a veces que puedan parecer antinaturales, pero si creo, de verdad, divertidas la historia del Reino de Asturias, el Reino de León es maravilloso. O sea, es un auténtico juego de familia. Es un culebrón, y el problema es que todos se llaman igual, pero les animo a echarle un ojo a esa historia, porque no solo porque sea la continuación, sino porque es trepidante. Ramiro II va a iniciar un nuevo aspecto. Aquí van a jugar además con lugares de la legitimidad y los lugares de la no legitimidad. Aquellos reyes que pierdan, se les dé un golpe de Estado o den un golpe de Estado y luego se recupere el trono por parte del linaje principal, que luego todos son primos y familia, les digo, van a ser condenados a ser enterrados fuera. Es decir, va a haber unos espacios de la legitimidad, que son Santa María de Oviedo, Santa María de León, luego Catedral, y ahora veremos San Salvador y San Juan Bautista y San Isidoro. Pero habrá una serie de reyes que se les condene a enterrarse fuera, en Ruiforzo de Torío, en otro lado. Uno de ellos es Alfonso IV. Como es un golpista que no consigue el que es depuesto, pues se le va a condenar a que se le entierre en un monasterio fuera. En cambio, Ramiro, que claro, tiene la sombra de que se ha enfrentado a su hermano y ha conseguido el trono derrotando a su hermano. Entonces, necesita otra vez la legitimidad. ¿Y qué va a hacer? Generar una nueva iglesia. La iglesia de San Salvador de Palat del Rey. San Salvador de Palat del Palacio del Rey. Cuando le ceden Santa María al obispo, ellos se cambian y ponen un palacio en el húmero, para que se hagan una idea. Y justo al lado, Ramiro construye una iglesia. Una iglesia que además, y esto es una novedad, le va a encomendar a su hija Elvira, para que entre allí como monja abadesa, digamos, y se ocupe de guardar la memoria. Quédense con eso, por favor. Pero, qué curioso, fíjense, es que he preferido traerles esta maqueta porque se ve mucho más. Si van allí, se visita, veis un centro cultural, está un poco transformado, pero está así, si reconocen, parece una casa más del húmero, pero bueno, es la vieja iglesia de San Salvador de Palat del Rey, y reconozcan que tiene otra vez una iglesia contraabsidiada. Es ese modelo. Ha quedado, la idea es buena. La idea de Alfonso II, de los dos ábsides que consiguen un espacio que está y no está a la vez, es lo suficientemente buena como para plantear una continuidad. Y cuando construyen San Salvador de Palat del Rey, se queda esa iglesia contraabsidiada, porque se van a enterrar ahí los reyes. De Ramiro II en adelante, se van a ir enterrando ahí. O sea, Ramiro II, sus 2 hijos, Ordoño y Sancho, otra vez otro golpista como es Ordoño IV, que es hijo de un golpista, va a ser condenado a ser enterrado fuera, pero de nuevo Ramiro y Bermudo II van a ser enterrados en San Salvador. Lo que pasa es que con Bermudo II hay una historia maravillosa. Bermudo II, si se fijan,
es en una época en la cual, 982, 929, el gran miedo del Reino de León y de toda la península cristiana era un tal Almanzor. Almanzor se dedicó a hacer una serie de gracias, es un momento de fortalecimiento del poder andalusí en los estertores del califato, es un canto de cisne del califato, y verdaderamente saquea y asola las ciudades del norte, de Barcelona, Santiago de Compostela, León. Y en un momento dado, en su reinado, León tiene miedo de ser saqueado por Almanzor. Y lo que hace el rey, a la corte, es promover un viaje que ponga a salvo lo más preciado que tiene la ciudad de León. ¿Qué es lo más preciado que tiene? Pues las reliquias de León y los cuerpos de los reyes que estaban en San Salvador, de Palas de Rey. Fíjense la curiosidad también de las advocaciones. En Oviedo tenemos una catedral del Salvador y una iglesia panteón dedicada a Santa María, y como en León cambian las tornas, tenemos una catedral que acaba siendo la de Santa María. ¿A quién le dedicamos el panteón? Al Salvador. O sea, esa imitación de lo anterior es otra forma de continuar con el linaje. Y cuando llega Bermudo III, ponen a salvo de Almanzor esos cuerpos de reyes y reliquias. Las reliquias, que es tal vez lo más valioso, lo van a depositar aquí, bueno, en lo que había antes ahí, que era el monasterio de San Juan Bautista de Oviedo, que era un monasterio que se había vinculado mucho a la memoria de los reyes. De hecho, las monjas de ese primitivo monasterio de San Juan Bautista de Oviedo, porque se llamaba así, se dedican, de algún modo, parte de su obligación es rezar por los reyes difuntos que están en la capilla del Rey Casto, o en la iglesia del Rey Casto. Hoy en día todavía tienen, un mantenimiento de la memoria en este caso, las aniversarias por el alma de Alfonso II cada 26 de marzo, que se siga celebrando. Entonces, aquí se depositan las reliquias, pero los cuerpos de los reyes leoneses que se traen se depositan en Santa María del Rey Casto. No me quiero imaginar lo que podía ser esa pequeña sala con 20 o 30 tumbas, porque estamos hablando de reyes, pero métanle las mujeres, los hijos, etc., ¿no? Entonces, podía ser aquello. Fíjense los viajes y los trasieros que tienen los huesos, como para encontrar algo y algún hueso que no esté mezclado. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque aún en el año 999, lindando con el milenio, la iglesia de Santa María del Rey Casto es un símbolo potentísimo del linaje para los reyes leoneses. Ya ha pasado un siglo desde que la corte está en León, prácticamente. Pero Asturias sigue siendo un referente, Oviedo sigue siendo un referente. Y la iglesia de Santa María del Rey Casto es su iglesia familiar, su iglesia panteón. Cuando tienen que proteger los cuerpos de los reyes, no se los llevan a cualquier lado. Se los traen a Oviedo. Y se los pueden haberlo escondido en cualquier iglesia de la sierra, que seguramente atraían menos la atención. Pero no, lo traen aquí. Reliquias y cuerpos. Cuando pasa el peligro, al cabo de unos años, se devuelve. Se devuelve todo, bueno, menos una cosa. Lo que no se devuelve es la reliquia de San Pelayo. La reliquia de San Pelayo, porque el niño, mártir de San Pelayo, decide quedarse aquí. Cuando van a levantar la urna de la reliquia, nadie puede con ello. Entonces, ese viejo monasterio de San Juan Bautista de Oviedo pasa a ser San Juan Bautista y San Pelayo, y hombre, ya que tenemos la reliquia de San Pelayo y de San Juan Bautista no tenemos nada, el nombre acaba siendo San Pelayo, y es el monasterio de San Pelayo que hoy todavía tiene comunidad femenina. Además, este año es especial, este año se cumple el 1100 aniversario del martirio de San Pelayo, después de la batalla de la Frontera, y toda su estancia en Córdoba, su sufrida estancia en Córdoba. Los cuerpos de los reyes, no obstante, no tenemos noticia de que se haya quedado ninguno. Vuelven para León. Una puntualización. Yo estoy viendo que el primero y el tercer rey tienen el mismo nombre y el mismo final. Perdón, ¿quién es? El primer rey de León y el tercero son hermanos y tienen el mismo nombre. Ah, perdón, sí, es que es un error, porque el número 15 es Fruela II. Eso me equivoqué yo al ponerlo entonces. Es Fruela II, perdón. Ese número 15, creo que en la diapositiva anterior sí que estaba. Sí estaba. Pero sí, lo puse ahí Fruela II, pero luego no sé por qué se me trastocó. Pues en vez de García I, lean
Sí que las fechas también son 24-25, León fue la segunda. De todos modos, el hijo de Bermudo II, son también problemas de la Casa de León, va a iniciar un nuevo panteón. Porque Bermudo II es un rey que llega al trono con un golpe de estado a su primo Ramiro III. Entonces, no le van a enterrar en San Salvador de Palas de Rey, sino que coyunturalmente se le va a enterrar en la catedral, en Santa María, creemos que es. No sabemos dónde es exactamente, pero es ahí. Alfonso V también, por lo tanto, tiene esa sombra de la ilegitimidad. Aunque sean de la misma familia, tiene ese origen un poco oscurecido porque su padre es un golpista a costa de su primo. Entonces, ¿qué va a hacer? Promover un tercer panteón. Un monasterio, va a promover un monasterio que es el antiguo monasterio de San Juan Bautista y San Pelayo de León. Quédense de momento con este nombre. San Juan Bautista, que lo hace Alfonso V. Y Alfonso V se lleva, traslada desde la catedral el cuerpo de su padre, exactamente lo mismo que hizo Alfonso II. En este caso, a San Juan Bautista, que era una iglesia colocada donde el nuevo Palacio Real, que es donde está el castillo, y en León, más o menos. Con el tiempo, ¿qué ha pasado? Su padre ha hecho que San Pelayo se quede en Oviedo, con lo cual acabamos de fastidiar el monasterio de San Pelayo de León. Es un problema. Con el tiempo se buscará una nueva reliquia que, también con una historia muy curiosa, acabará siendo San Isidoro. Se trasladará el cuerpo de San Isidoro de Sevilla a León. Pues San Isidoro de León es San Isidoro de Sevilla, realmente. San Isidoro de León de Sevilla jamás, bueno, no sé si pisó o no León, pero no era leonés, él era murciano, bueno, cartaginés, realmente de Cartagena, cartagenero, y acabó en Sevilla de obispo. Y su cuerpo estaba allí, pero por unos pactos Fernando I acabará trayendo el cuerpo de San Isidoro. Con lo cual, lo que Alfonso V promoverá será una iglesia dedicada a San Juan Bautista, que reconstruirá un viejo monasterio, San Juan Bautista y San Pelayo, y ahí trasladará a su padre y se enterrará él mismo. Y se acabará enterrando a su hijo Bermudo III. No hace falta que se queden con los nombres, pero sí con la secuencia. Lo malo es que esta dinastía estaba llamada a su fin. Bermudo III morirá a manos de su cuñado, Fernando I. Fernando I es el hijo del rey de Navarra y es conde de Castilla a la vez, pero está casado con Sancha. Entonces, bueno, después de la batalla de Tamarón, en el año 1037, morirá Bermudo III y ascenderá al trono de León Fernando, que será el primer rey de la dinastía Jimena, que es la dinastía que proviene de Navarra. Y utilizará, reconstruirá, reformará, mejor dicho, ese viejo monasterio de San Juan Bautista. Será él el que procure la reliquia de San Isidoro, le cambiará el nombre, con lo cual el monasterio de San Juan Bautista de León, que promueve Alfonso V, apenas tendrá unos años. No sabemos cómo es, pero, por lo que parece, tenía una solución constructiva que igual no es suya. Un poco más grande, habían aprendido a hacer ya las habitaciones mayores, porque se les quedaban pequeñas, San Salvador también quedó pequeña, pero es nuevamente una iglesia contrabsidiaria. La reformará primero Fernando I y luego otra vez su hija y su nieta Urraca. Pero es el actual San Isidoro de León. San Isidoro de León será una bisagra que unirá dinásticamente y en el panteón la vieja dinastía asturleonesa que muere con Bermudo III y la nueva dinastía jimena que nace en el Reino de León con Fernando I. Y de ahí en adelante. Con esas innovaciones que a lo largo del camino se han ido haciendo. Por ejemplo, la creación del infantado. Infantado que había sido, gracias a Ramiro II, vinculado a San Salvador de Palas de Rey, a esa hija que se llamaba Elvira, aquí se volverá a hacer y será Urraca, la nueva, llamémoslo, superior del infantado. Un infantado que está orientado a que las mujeres de la realeza que no son reinas, especialmente reinas viudas o sobre todo infantas, tengan una seguridad vital, entre otras cosas, recursos suficientes, nadie pueda utilizarlas políticamente para llegar al trono o cosas así, y a la vez vinculándolas a un centro religioso. Y a la vez, ese centro religioso tendrá como principal misión el rezar o el velar por la memoria del linaje.
No es casual que el infantado tenga o se relacione con San Pelayo de Oviedo, con San Isidoro de León, con las huelgas de Burgos. Es una institución de creación absolutamente leonesa, absolutamente castellana, leonesa y luego castellana, que se vincula desde siempre a esa idea de las mujeres del linaje que cuiden de la memoria del linaje y están, por lo tanto, cercanas a las tumbas de los reyes. La reina, la infanta Urraca será la que promueva la última versión de San Isidoro, que es la que conocemos, con el maravilloso Panteón de los Reyes de León, ya con esas pinturas románicas maravillosas. Entonces, gracias a eso, fíjense que se superará el quiebro de la dinastía y con la dinastía Jimena se repetirá o se continuará con ese tipo de linaje, de panteón. Incluso hay narraciones que hablan de que Fernando I intentó traerse a su padre, que era del rey de Navarra y que estaba enterrado en Navarra, intentó traérselo para San Isidoro de León, por esa manía que los fundadores de panteones tenían de traer a su padre, manía que se había quedado como una especie de conducta para todo. ¿El problema cuál es? Que aquí acaba la historia, porque los tiempos cambian y ya los hijos de Fernando I no van a seguir esta costumbre. Ya es otro tipo de monarquía, no es solo una dinastía diferente, es que el lenguaje regio es diferente, los tiempos son diferentes, la ideología es diferente, acaba de llegar una reforma gregoriana, un cambio de la administración eclesiástica, y sus hijos, especialmente Sancho II y sobre todo Alfonso VI, buscarán otro tipo de panteón. A partir de ese momento, los reyes ya no tendrán un panteón de los reyes, tendrán el de cada uno, por eso Alfonso VI se entierra en Sagún, otros en Santiago, otros en Sevilla, otros en las Huelgas, otros en la Cartuja de Miraflores, otros, y podemos llegar así hasta los reyes católicos, en Granada o en Yuste. ¿Cómo se recuperará? Bueno, con Felipe II y Felipe III, la idea del panteón regio otra vez ya en el Escorial. Pero fíjense qué casualidad. Si esto lo vemos desde una óptica europea, ya que tenemos el tiempo en la cabeza, fíjense lo curioso. Los reyes ingleses o franceses, por poner grandes monarquías, no tienen tampoco un panteón dinástico hasta el siglo XII. Westminster o Saint-Denis no son panteones regios antes del siglo XII. Precisamente cuando en Castilla dejan de ser panteones regios. Y empezamos a hablar de Alfonso VI, de Sagún, etcétera, etcétera. De algún modo, pues no es categórico, no es tampoco una boina que tengamos que quitarnos, bueno, es una curiosidad. El panteón regio de Asturias y León, en San Salvador, en San Isidoro, son de algún modo un primer experimento de panteón regio, mientras francos o ingleses no tienen un panteón regio. Justo cuando nosotros lo dejamos, ellos empiezan a hacerlo. Es curioso. Pero son de estas casualidades de la historia. No me atrevo a decir que Alfonso II se inventó el panteón regio. Pero sí que es verdad, o sea, el concepto de panteón regio y de linaje. Pero sí que es verdad que los tiempos coinciden. No conocemos tampoco lo que podía pasar en el pequeño reino de no sé dónde. Pero a nivel europeo llama mucho la atención. Lo curioso, y con esto enlazo con lo que seguramente el mes que viene les cuente el que más sabe de ello, no acaba aquí la historia del Panteón de los Reyes de Asturias. Lo hemos cerrado, se acabó con Alfonso III y García, pero volverá a ser útil a la monarquía. Claro que una monarquía diferente, que va con bola y botón, pero que hoy la Capilla del Rey Casto sea Capilla del Rey Casto y no la iglesia que teníamos prerrománica hasta 1700, es, entre otras cosas, por la utilidad que el linaje y el panteón le podía dar a otro linaje que llegaba de nuevas. No es casual que los Borbones, concretamente Felipe V, que acababa de llegar, sea el que promueve, y si van a la Capilla del Rey Casto lo pueden ver en todas las pechinas y sobre todo en los escudos que hay en la linterna, es Felipe V el que firma esta reforma. El que quiere vincular su origen, que también es bastante cuestionable en el mundo de la guerra de sucesión, con ese origen casi mítico de los reyes de Asturias para él, pero que le vinculan con la tierra. No hay que olvidar además que Asturias fue
borbonista en la guerra de sucesión y bueno, fue una forma que en ese momento, el obispo de ese momento tuvo de ganar el favor regio, conseguir el favor regio y de paso pues arreglar, reformar lo que él consideraba que era un atraso, ahí un pegote prerrománico al lado de la catedral. Ya digo que sobre arte y gustos se puede decir mucho más, pero no soy yo el indicado. El mes que viene seguro que pueden aprender mucho más con el que vendrá. Muchas gracias y bueno. Ahora, muy interesante. Quizá por el tiempo, no lo sé, Paco, si vamos a dar mucho margen a preguntas. Bueno, yo creo que se merece alguna pregunta. Muchas quedan en el tintero, seguramente. Vale. No creo. Y bueno, yo creo que sí, vamos a dar paso a alguna pregunta. Si, adelante, que tenga alguna cuestión que plantearle al profesor. Adelante. La primera. Tenía pensado hablar al principio de la reflexión y era si se puede corregir digamos, de la forma en que enterraban a esos primeros reyes o la forma en que, bueno, en que la monarquía se autoafirma y tal frente a quien mandaba entonces en Europa, que era el carbonazo. El origen de esta gente, o sea, o por lo menos por lo que he leído yo, se duda de que Pelayo y Pedro de Cantabria fueran astures o cántabros, sino más bien tardorromanos o digamos, o incluso digamos, un noble de la corte del último rey, Rodrigo, ¿no? Entonces me pregunto si se puede corregir de esto que sean o que estén influidos de alguna manera por los visigodos, ¿no? Bueno, cualquiera de los orígenes que acaba de decir no son contradictorios. Sí, podrían ser astures, romanizados, podrían ser romana, lógicamente, y a la vez haber sido cortesanos en el reino visigodo. O todo, o nada, o parte. O sea, evidentemente, el problema de Pelayo y de Pedro de Cantabria, de Alfonso, los primeros reyes, en realidad no sabemos casi nada. Lo que sabemos es a través de unos textos escritos 150 o 200 años después, que nos quieren contar una historia determinada. Entonces, bueno, nos quieren presentar como unos que biológicamente son herederos de los reyes visigodos. O sea, de algún modo, según las crónicas, quiero decir, Pelayo es hijo, bueno, tataranieto de los reyes visigodos, de Pinto, lo es Alfonso I y Pedro de Cantabria, por lo tanto. Pero eso es lo que nos presentan ellos. Ese es el problema. El panteón en sí mismo no nos... Bueno, la forma de enterrarse, lo que sí nos dicen es que por lo menos no resultaban raros a la costumbre visigoda, pero es que la costumbre visigoda tampoco resultaba raro a la costumbre romana. De algún modo estamos hablando de magnates, me da igual que estamos hablando de un potentado rural de época romana, un potentado visigodo del oriente asturiano, estoy pensando en el yacimiento de Argandenes, los enterramientos de Argandenes, que no dejan de ser eso, precisamente ya cronologías visigodas, o lo que pudieran ser Pelayo, Alfonso, Silo. Parece que encajan, por lo menos no chirrían en esa continuidad. La novedad se presenta con Alfonso II, que no es de extrañar, porque con Alfonso II se imposta o se cambia un poco el programa ideológico del rey. No es ya el definitivo de Alfonso III, pero empieza a haber novedades, nuevas lecturas, pretensiones de vinculación con lo anterior, con lo visigodo, por lo menos incluso textuales. O sea, el testamento de Alfonso II, el de 812, no se declara directamente continuador de los visigodos desde el punto de vista de que condena y da por terminado el reino visigodo, pero sí que se vincula con ellos como un modelo de poder. O sea, de algún modo dice que Dios salvó de la peste, del hundirse el reino visigodo, a Pelayo. Eso implica que Pelayo estaba dentro del reino visigodo en algún aspecto, ¿eh? No digo que fuera el de la mano derecha del rey o fuera un magnate local en las Asturias transmontanas, pero bueno, de algún modo estaba integrado en esas estructuras.
a decir de Alfonso II. Era un caudillo militar, entiendo que Claro, era pero una élite, ¿no? sí, o sea, a ver, al final Pelayo es un señor que es capaz de decir, oye, vámonos para la montaña y nos pegamos con estos que llegan aquí, que nos están haciendo la vida imposible, No lo hace nos por suben los impuestos. Eso tiene algún tipo de capacidad de coacción, voy a decir, de convencimiento de gentes. O sea, no llega con perdón, no llega un polvo y nos lleva a todos a los ricos a lanzar piedras. No Por autoridad. simplificar mucho la historia, ¿eh? Pero es así. O sea, este hombre era capaz de mover gente. Luego tenía un liderazgo que podía ser militar, económico, social, político, o todo, o parte. Entonces, el problema es que no tenemos certeza de casi nada y todo se puede colegir, pero no del todo. Del comportamiento ya internacional, el problema es el aislacionismo del Reino de Asturias en esta época de Alfonso II. Más allá de la vinculación con Cantabria y la provocación, muchas veces pactando o por conquista y sometimiento después con los pueblos peninsulares a los extremos, es decir, Galicia, gallegos o vascones, que quebraderos de cabeza le dan bastantes a los reyes, la primera vez que salta a los Pirineos es con Alfonso II, que tengamos noticia. Entonces, desde luego la idea de panteón no parece venir del mundo carolingio. Los carlomagnos, los carolingios no tenían un panteón regio familiar. Tenían una pedazo de tumba para Carlomagno, otra, pero no había esa continuidad dinástica marcada en el enterramiento. Ni los primeros merovingios, ni luego los primeros carolingios. Entonces, ¿es una innovación? Sí, tampoco es que sea una teorización enorme, pero marca un elemento instrumental importante. Lo que pasa es que de cómo se enterraban, sobre todo de Alfonso II en adelante, no podemos certificar nada. Porque tampoco tenemos el vestigio material. Lo que decía al principio, no podemos encontrar las tumbas. Incluso estas ya no son ni lo que pudo ser. O sea, lo más cercano que tenemos para conocer cómo eran esas tumbas es la descripción de Ambrosio Morales, en 1590. Y lo que nos cuenta es que eran unas tumbas que levantaban un palmo del suelo, 1 o 2 pies como mucho, y que nos las describe, pero nos describe que eran muy sencillas, que apenas tenían escritura, que apenas puede leerla, y que estaban apetibuñadas en ese poliantro, como dice él. Pero claro, es lo más cercano que tenemos. Es una pena, pero ojalá hubiera habido una foto en aquel momento, o simplemente unos planos de la basílica original en época de la Reforma. Nos serviría, pero nada, ni eso. Y una última pregunta. ¿En el reino visigodo puede ser que tuvieran miedo al expolio, al saqueo de las tumbas, precisamente porque se encontró ese tesoro, digamos, En parte ese miedo se tiene siempre. No, pero el tesoro de Recesvinto, el tesoro de Guarrazar, de Recaredo, más que de Recesvinto, perdón, no quiere decir que Recaredo estuviera enterrado ahí. Eso eran coronas votivas, que eran donaciones. Es como, no tiene por qué estar vinculado a esa iglesia el enterramiento. Podía haberlo regalado el rey a una iglesia y no haber vuelto a esa iglesia jamás, como tantas y tantas donaciones regias que hay a los monasterios después. Pero sí que es verdad que el peligro de saqueo estaba. Y el reino visigodo, más allá del mito o realidad del morbo gótico que se llama, de esa manía que tenían los godos a matarse entre sí, siendo reyes, es lo que se suele caracterizar como el morbo gótico. La protección de los que quedaban y de los que se enterraban era muy grande. Cosas como el forzar a la mujer, a la viuda, a entrar en religión, la mujer del rey, era una medida de protección. Más allá de una interpretación que se pueda hacer ahora, que no, eran muy misóginos porque los enterraban. No, es que pensemos que esa viuda tenía dos opciones. Podía ser mala de dos opciones. Uno, porque manipulara al hijo y entonces se convirtiera en una especie de reina madre mala, llamémoslo así, o bien porque los enemigos del linaje se vengaran en ella y pretendieran a través de ella llegar a ser reyes. Todo esto en una monarquía que no era hereditaria. Es muy complicado porque no hay una familia real visigoda realmente. Hay muchos que consiguieron que su hijo fuera rey, pero ya muy pocos son nietos de reyes. Son reyes, nietos de reyes. Era muy cambiante, el tipo de monarquía
del reino Todo visigodo, eso, ¿no? Elegir Claro. al rey en un... había grandes linajes y a veces se recordaba y se emparentaba, pero no es un linaje regio. Realmente el reino de Asturias en su primera época no lo es, lo consigue ser a partir de Ramiro. Al principio, pues sí, vemos cierta seguridad. Al final son todos de la familia, pero no es una sucesión paterno-filial perfecta la del reino de Asturias, y desde luego el reino visigodo no lo tenía, porque encontramos, bueno, las facciones rodriguistas y libizanos es lo más claro hasta el final, pero así, pues sí, había zonas de presión, familias que eran más fuertes en una zona del reino, en la Bética, o eran más fuertes en Toledo, o eran más fuertes en lo que hoy sería Cataluña. La sucesión de Vitiza es un problema, porque hay 3 candidatos a reyes, y hay 3 reyes. Hay un rey que es Rodrigo, en la Bética, pero está Ardón, en la zona de Cataluña, y luego está uno que es muy efímero, pero que lo consiguen proclamar rey, es Sinderedo en Toledo. Acaba fagocitado por el mando rodriguista, pero bueno, no tiene continuidad más allá, pero eso nos da noticia de lo complicado que era llegar a ser rey. ¿No? Ser hijo del rey no te garantizaba nada. Con lo cual tampoco tenía sentido que se enterraran en panteones familiares. A su modo de ver, la manera en que tenían de dominar el territorio, que era muy poco efectiva. Me refiero a que el único que en Europa tiene realmente un imperio o digamos, un reino muy bien defendido es Carlomagno, ¿verdad? Pero en el caso de los visigodos no dominan el territorio, empezando por Asturias y por la... Lo dominan, en el fondo, de la misma manera que lo dominaban los francos, incluso puede que un poco mejor en algunos aspectos. Es la misma que siempre hay entre el germanismo y el romanismo y la forma de entender el poder de un lado y del otro. El rey germano, y con esto